Volvemos al tercer bloque de Diálogo Abierto, esta vez para hablar de la música peruana. Hoy es el Día de la Canción Criolla, se instaura un 18 de octubre de 1944 por una disposición del presidente Manuel Prado Ugarteche. Y lo da justamente en el barrio, o en los barrios altos, que es la cuna justamente de la canción criolla, y además también donde nacen y mueren emblemáticos criollos, entre ellos Felipe Pingle. Pero para conocer más detalles, y ahí tenemos justamente el decreto en pantalla, para conocer más detalles y la investigación que se ha desarrollado, estamos justamente esta noche con Fred Ronner, que es doctor en Historia y Cultura Hispánica. Sí. ¿Cómo está, doctor Ronner? Gracias por haber venido aquí a los estudios de TV Perú. Bien. Bueno, este decreto, una suerte, usted nos decía, fuera del micrófono, formaliza, digamos, ya instaura una fecha. Oficializa. Oficializa. O sea, oficializa, le da un carácter de oficial a una música que ya era, primero, practicada, era querida y que ya comenzaba a insertarse dentro de los espacios oficiales, espacios públicos también, digamos, de la Lima de entonces y de algunos otros espacios urbanos, ¿no? Es una música sobre todo vinculada a los espacios urbanos y sobre todo vinculada muy fuertemente con Lima, ¿no? Con la capital. Entonces, claro, lo que hace el decreto es oficializar, ¿no? Estas tradiciones musicales que ya venían persiguiendo, además, desde inicios del siglo XX, por lo menos la década de 1920, un lugar, un mejor lugar, digamos, dentro del imaginario musical de los peruanos y de la mirada un poco desde las élites y del Estado, ¿no? ¿Quiénes son los principales cultores del criollismo? Para entonces, digamos, lo normal es que no se trate de músicos profesionales, sino que se trate de artesanos, de obreros. Hay muchos, por ejemplo, que eran albañiles, que estaban dentro de construcción civil o, digamos, su antecesor, ¿sí? ¿Ya? Y que de alguna manera utilizaban o practicaban esta música dentro de sus reuniones, dentro de sus fiestas. No es una música que se practique por practicar en cualquier momento, ¿no? Está muy vinculada a las festividades privadas, también públicas, pero sobre todo privadas. Por eso siempre han sido tan importantes, por ejemplo, las serenatas de cumpleaños dentro de la tradición musical criolla, ¿no? Ha sido uno de los espacios donde más fuertemente, digamos, se cultivaba esta música y donde aparecían o se reunían muchos de estos cantores, guitarristas. Primero etcétera. quizás en solares, en quintas, en callejones. Es una música que está vinculada, digamos, a los sectores populares, ¿no? O sea, cuando hablamos de artesanos, etcétera, Claro. nos referimos justamente a personas dentro de los sectores populares y, por lo tanto, claro, dentro de esos espacios de vivienda que pueden ser los callejones, solares, etcétera, que están vinculados con esos sectores populares. ¿Y cómo ¿no? de allí van saliendo los centros sociales, los centros musicales? Los centros sociales y los centros musicales son realmente un esfuerzo de esos músicos por guardar la memoria de algunos músicos en particular. Uno de los primeros, no primero exactamente porque hay uno en Huacho anterior, pero uno de los primeros en Lima es el Centro Musical Carlos Saco, y que se instaura, que es además donde efectivamente se declara el Día de la Canción Criolla. ¿No? El Centro Musical Carlos Saco, más tarde el Centro Musical Felipe Pingle, etcétera, van a surgir justamente a la muerte de estos compositores para, de alguna manera, salvaguardar lo que era el repertorio compuesto por ellos y un poco la música querida por ellos y de los barrios de estas personas, ¿no? El 18 de octubre, que se instaura como fecha inicial del Día de la Canción Criolla, ¿guarda alguna relación con el Señor de los Milagros, que también, digamos, es el patrón de Lima, el patrón del cercado? No sé si realmente se haya tenido una cosa así en cuenta. O sea, hay dentro del decreto y dentro de los comentarios posteriores una alusión efectivamente a lo tradicional, ¿no es cierto? Y esta música tradicional vinculada con otras tradiciones. Pero no sé si tan Vinculado. certeramente queriendo vincularlo, aunque, por ejemplo, hasta la actualidad, muchos miembros, ¿no es cierto?, de las cuadrillas del Señor de los Milagros son músicos criollos también, ¿no? Es decir, de que hay una relación porque se trata también de un culto popular, ¿no? Enraizado en la cultura popular de Lima. Ahora, ¿cómo llega el 30 de octubre a instaurarse ya ahora como El 31, o 31 de octubre? pasa muy rápidamente, ¿no? Pasa muy rápidamente, justamente para no cruzarse con la procesión, ¿no? Para no cruzarse con los festejos más bien de la procesión, que se va finalmente ahora a cruzar con otras cosas. Una Lima del año 44 que era muy religiosa, además. Sí, bueno, y
que sigue siendo, en parte, las salidas de la procesión siguen siendo multitudinarias, ¿no? Pero claro, es una Lima con otra idiosincrasia que claramente veía, digamos, la idea de festejar en un día donde se conmemora más bien, ¿no es cierto?, algo sacro, sí, pues no era claramente lo mejor. Pero digamos quien acentúa más esta fecha es Lucha Reyes, ¿no? Porque ella fallece un 31 de octubre de 1973, Claro, hace 50 años exactamente. 50 años, de hecho ayer me hacían una entrevista alrededor del caso de Lucha Reyes. Yo no sé si es que ella acentúa, lo que hace, sucede es que es una coincidencia, digamos, una coincidencia en parte ingrata, porque finalmente es la fecha de fallecimiento, pero que de alguna manera en el imaginario popular enraiza, ¿no es cierto?, la idea de esta vinculación, ¿no es cierto?, de la fecha con un personaje tan importante como el de Y Lucha se vuelve un Reyes, ¿no? emblema, ¿no? Porque si nosotros miramos la fotografía que tenemos detrás, El- vamos a observar esa multitud que acompañó justamente los restos de Lucha Reyes. Esto es la iglesia de San Francisco, si no me equivoco. sí, donde fue la misa de cuerpo presente, ¿no? Sí, el caso de Lucha Reyes, de otros músicos que logran penetrar tan fuertemente en el alma popular, y pensemos que estamos en los 70, ¿no? Es decir, ya estamos en una Lima que ha sufrido un conjunto de transformaciones, Claro. y una cantante criolla como Lucha Reyes logra todavía congregar a esa, no recuerdo la cifra, pero eran miles de personas, ¿no? Que es una cosa súper interesante ya para mediados de los 70, pues, más o menos, en que Lima ya no es necesariamente la Lima de los 40, ¿no? Que de alguna manera, donde todavía podía uno pensar que esas tradiciones musicales formaban parte del patrimonio de todos estos grupos populares. Ya la ciudad del mediados de los 70 es otra, ¿no? Es solo, digamos, historias o es real que cuando se realizaban las grandes fiestas, las serenatas, los cumpleaños, se escondía la llave se perdía la llave para que la gente no saliera de las fiestas criollas? Mira, lo cierto es que yo conozco casos reales, A ver, ¿ya? cuéntanos, por favor. Pero es también mucho de mito, ¿no? Mi familia incluso ha escuchado del mito de un tío que murió en una jarana porque habían puesto la llave en el fondo de una botija de chicha. Yo no sé si eso sea del todo así, pero de hecho he conocido hasta hace poco a señores que encerraban efectivamente a los amigos en su casa para seguirse jaraneando, ¿no? Entonces, hay una cosa mítica, pero también es una cosa que se da en algunos espacios, ¿no? La gente que continúa la jarana. Yo creo que no necesitan cerrar la llave. Hay un cuerpo de, digamos, de aficionados, de músicos, de amigos, que sin la necesidad de encerrarse ni de tirar ninguna llave a ningún lugar, se quedan jaraneando 2, 3 días, digamos, seguidos, ¿no? Algunos tienen cuerpo todavía que lo aguante, digamos. ¿Cuál fue la mejor época del criollismo? Es decir, no solo por la cantidad de producción musical que se haya tenido, sino también por los grandes temas y por el aporte a la... Yo creo que hay tres grandes momentos, ¿no? Hablar de uno es bien complicado. Yo creo que uno de los primeros momentos importantes es la década de 1920, entre el 20 y el 30, que es el momento en el que esta música es una música, digamos, popular y está, digamos, consolidándose, está forjándose y está creando sus primeras grandes identidades, ¿no? Felipe Pinglo, justamente su momento más importante de composición es esa década. Luego, creo que el otro momento importante son los 50, ¿no? Los 50, la radio, el Radio Victoria, etcétera. La aparición de la radio y del radioteatro en ese momento va a ser súper importante para la aparición de un conjunto de grupos, de agrupaciones, de músicos, que son los que le han dado y nos han dado para nosotros la identidad, digamos, de lo criollo, ¿no? Los embajadores criollos son justamente quizás el mejor ejemplo de ese momento en particular, ¿no? Vinculados a la radio, vinculados a la aparición de una industria del disco. Ahora, no se requería una excelente voz, ¿no? Si uno recuerda a Rómulo Varillas, por ejemplo, no era una eximia calidad de voz, pero sí la forma, la entonación. Tenía una forma que le muy daba. particular y Claro. no sé, yo creo que ya, visto en retrospectiva, no sé si me atrevería a decir que no tuviese una gran voz. Creo que tenía una gran voz. Lo que pasa es que es una voz muy particular. Claro. O Carmencita Lara, por ejemplo. Carmencita Lara, pero muchos de estos músicos que hemos tenido han sido grandes, grandes artistas, ¿no? El caso de Lucha Reyes, por ejemplo,
señero, ¿no? Nosotros quizás no le damos todo el valor, digamos, que tiene Lucha Reyes y la seguimos pensando como una cantante, digamos, vinculada a una época, a un género popular, pero su voz era una voz, digamos, notable, ¿no? La de una persona realmente con características dotadas, ¿no? Y que en otros lugares están haciendo un esfuerzo mejor por entender, digamos, y por compararla con músicos o con otras cantantes que de alguna manera son representativas para todo el mundo. Nosotros quizás no le estamos dando el valor a esos cantantes que realmente sí lo tuvieron. Pero volviendo a lo que decías, creo que el otro gran momento es entre el 70 y el 80, ¿no? La época de Augusto Polo Campos, de Rafael Matallana. Digamos, sobre todo, el último gran momento de Óscar Avilés con Cavero, ¿no? Ya. Vinculados Polo Campos. Pero Óscar Avilés y Cavero van a pasar a convertirse en Íconos. íconos, ¿no? Entonces, y ese, digamos, Óscar Avilés viene desde muy temprano. Pero esa etapa en particular creo que es la que más va a impactar en el imaginario musical de los peruanos, ¿no? Claro. Nosotros recordamos las jaranas también que se han armado en el Centro de Lima, porque he vivido yo en el centro histórico, pero además también me gustaría que usted nos recuerde desde cuándo empiezan las grabaciones discográficas, por ejemplo, ¿no? En estos discos de vinilo. Sí, bueno, las grabaciones comienzan antes que en los discos de vinilo. Comienzan a realizarse grabaciones según lo... Carrete. No, Antes. discos de 78 revoluciones, en discos de carbón. Carbón. Sí, ¿no? Las primeras grabaciones de música peruana, que de hecho es un poco una de las cosas que yo trabajé, fueron las grabaciones de Montes y Manrique hechas entre el 11 y el 12 en Nueva York, en discos de carbón, pero un año más tarde, en el 1913, y luego más tarde, en 1917, las disqueras americanas van a venir a grabar música acá en el Perú. Entonces, las grabaciones de esta música se inician muy, muy temprano en el siglo XX. No, incluso en ese momento que la gente todavía mira casi míticamente y que llama la Guardia Vieja, la mayor parte de esos cultores de la Guardia Vieja ya están grabando entre 1911 y 1917 y luego una siguiente ronda de grabaciones en 1928. Entonces hay muchas grabaciones de los primeros años de la música criolla, grabaciones, muchas de ellas inéditas, muchas de ellas, bueno, inéditas entre comillas, digamos, no se han vuelto a editar, ¿no? Porque aparecieron editadas en su momento. Perfecto. Pero lo que no hay es una industria consolidada, y eso recién va a ser a partir de la década del 50. Le agradezco mucho, doctor Ronald, por haber venido esta noche aquí a TV Perú, a Diálogo Abierto. Muchas gracias. Y nos vamos escuchando y viendo justamente a Lucha Reyes, ¿qué le parece? Perfecto. Muy amable. Gracias. Vamos a presentar a la gran Lucha Reyes esta noche y nos despedimos. Sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado. Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Cálmese y tome asiento, de más está estrujarlo. ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad.